Bueno, buenas tardes para todos, nuevamente, saludando también a la gente que después Hola, Pincho. seguramente nos escuche por eh, grabado, por YouTube. Hoy vamos a hablar, esto es una actividad que se llama, o nosotros la llamamos de curso básico porque son las bases de nuestro método en cuanto a la parte teórica. No significa que nuestro método contenga teoría, porque en realidad si nos, si nos centramos en la parte técnica, no tiene teoría, porque el yoga carece de teoría, no necesita teoría. Es una filosofía estrictamente práctica, eso significa que es una filosofía que se desarrolla a partir de poner en práctica, de ejecutar determinadas técnicas. Por eso es una filosofía estrictamente práctica, carece por completo de teoría. Y por otro lado tenemos en nuestro método, aparte de la parte técnica, tenemos la parte más importante y más caudalosa, que es la parte comportamental. Y que ahí tampoco hay teoría, es simplemente la forma en que vivimos, en que nos desarrollamos, que nos relacionamos entre todos. Que por supuesto, ahí tenemos tanto como en el yoga, la parte teórica, la parte práctica, o la parte técnica y la parte comportamental, tenemos fundamentos teóricos que los sustentan. No los precisan, no son necesarios, pero están. Están, y a nosotros, como siempre digo, como occidentales, esto nos sirve un montón porque estamos acostumbrados a buscar un porqué, a hacer preguntas, a buscar un soporte teórico de lo que estamos haciendo. Pero hay que entender que en un contexto de una filosofía o una forma de pensar netamente oriental, esta forma de sustento teórico es innecesaria. Esta es válida y la usamos, pero en el contexto de lo que hacemos, como te digo, no tiene mucho necesidad, pero a mí me encanta. A mí, yo soy reñoño y me encanta buscar y investigar y trabajar un poco sobre esta parte más intelectual de la teoría que da forma o sustenta todo esto. Bueno, hecha esta introducción, esto que es curso básico, hoy vamos a hablar en diferentes jornadas, vamos a hablar de diferentes temas. Hoy vamos a hablar, como hay mucha gente nueva, muchas personas que recién entran en contacto hace poco con todo esto, vamos a hacer un repaso de lo que es justamente los orígenes de la parte técnica del yoga y por qué es como es y cómo es y qué otros tipos de yoga hay y cómo sería digamos, la estructura que da fundamento a cada uno de ellos. Lo voy a mutear está muteado ya, perfecto. Después, ay, digo, se cayó el mate, chicos. Pasa nada. Bueno, páseme un mate, se cayó. Eh, entonces, repito esto que es importante. Nuestro método, el de Rose Method, está compuesto de dos categorías o dos grupos. Uno que es la parte técnica y otro que es la parte comportamental. Esto ya hablamos varias veces, así que lo voy a dejar por acá, porque si no es todo un tema para charlar, y hoy nos vamos a centrar en la parte técnica, que es yoga. Yoga, como dije, como lo remarcó Marce, los que estuvieron en la práctica, se pronuncia así, yoga. No es un capricho, no es una forma nuestra, sino que originariamente en el idioma en que esta filosofía fue descrito y dado el contexto, se dice y se pronuncia de ese modo, es yoga. Exactamente así, yoga. Hasta aceptamos yoga. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, como de este lado de América del Sur, por un contexto que en Buenos Aires se pronuncia la Y, terminó siendo yoga para todo el mundo. Pero no lo es yoga. ¿Por qué? Porque se pronuncia así en su idioma original, que es el sánscrito, y se escribe con Y. ¿Por qué? Y porque las personas que lo escucharon por primera vez fueron inglesas, y en inglés la Y, el I, el fonema I, se escribe con Y, como si fuera yellow, ¿no? El color amarillo en inglés. Entonces,
Yoga se escribe con Y. ¿Por qué? Porque lo transliteró, lo escribió en idioma latino un inglés. Punto final para eso, es todo un tema que también lo vamos a charlar con más profundidad algún día, en alguna otra clase del curso básico. Entonces, estoy seguro, yo no voy a preguntar, pero estoy seguro, si alguien quiere agregar o quiere comentar su experiencia, estoy seguro que todos, o la mayoría de nosotros, creemos saber qué es el yoga. Me refiero a esto a los que ya no estudiaron, ¿no? A los que todavía no estudiaron, a los que todavía no charlamos sobre esto, no presenciaron o leyeron algún libro nuestro. Todos creemos saber lo que es el yoga, ¿no es cierto? Probablemente los que son un poquito más grandes tengan como más fuerte eso, porque en algún momento del tiempo no muy antiguo, no muy atrás, hace algunos años, el yoga estaba asociado a una gimnasia para mujeres, y seguramente para mujeres grandes, ¿no? De hecho, yo estoy seguro que más de uno de ustedes ha ido al médico con algún dolor, o no sé qué, o estás un poco nervioso y vas al médico, y además de darte la pastilla te dicen, no, anda a practicar un poco de yoga, porque eso te va a hacer bien. Eso es muy escuchado. O algún problema traumatológico, no, vos no podés correr, no podés hacer crossfit, tenés que hacer yoga, porque estás enfermo, o porque tenés una dolencia, ¿no? Eso es bastante frecuente, tanto para dolencias mentales como inclusive traumatológicas. Y eso se ha instaurado, ¿no? Se ha instaurado que el yoga es una actividad o un tipo de gimnasia para gente mayor, para gente que está un poco imposibilitada o que tiene trastornos mentales o que bla, 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 bla. Ahora, pero por supuesto, mujeres, porque hombres no. ¿Cómo vas a ser yoga? Vos sos un hombre, sos un tipo joven. Eso déjalo para tu abuela, cuando seas más grande. ¿Quién no ha escuchado eso? Bueno, eso es, y sí, todo el mundo, claro. Eso es un pensamiento muy occidental, muy, eh, como dijo Ana Marcel, los que estuvieron en la práctica recién, el yoga a través del tiempo se ha ido desvirtuando, se ha ido transformando y ha obtenido muchos colores, muchas formas, y entre ellas nos llega por diferentes motivos, que no vamos a analizar ahora, desde marketineros, comerciales o hasta lo que vos quieras, nos ha ido llegando una decantación de esa filosofía en la que es una cuestión terapéutica, una cuestión tipo de actividad gimnástica o de actividad eh, muy relajante, ¿no? O es inclusive, alguno lo puede haber escuchado, una cuestión mística, una cuestión de conexión de mi espiritual con no sé qué cosa, o con el universo, o con lo que sea. Eh, y mil acepciones más. De los más variadas, de las más inclusive hasta graciosas se ha llegado a ver. Hasta si ustedes se acuerdan, no hace mucho tiempo, hace un par de años, surgió el beer yoga. ¿Saben qué es eso? El yoga de la cerveza, ¿no? Se practica tomando cerveza. Todo bien con la cerveza, pero ¿qué tiene que ver con el yoga? Claro, cuestiones tan graciosas como esa. Eh, por supuesto, tantas cosas graciosas y ridículas como esa, como cosas muy serias, que no son indiscutibles, pero ha habido una gran variedad, una gran cantidad de acepciones y variantes y formas de ver esta filosofía tan antigua. Todo esto lo digo para decir que lo que hoy conocemos como yoga, o lo que se conoce en general, puede estar muy distante, de hecho lo está, de la realidad. Porque, como dijo la Marce durante la práctica, no sé si lo prestaron atención, el yoga no es ni una cuestión mística, no es una cuestión ni terapéutica, no es una cuestión de relax, y mucho menos orientado hacia las mujeres grandes. Todo lo contrario. Quiero decir con esto, que el yoga, como dijo la Marce en la práctica, es una filosofía práctica que desarrolla fuerza, poder y energía. Relax, cero. Eh, sanidad, cero. Terapia, cero. Fuerza, poder y energía. Desarrollo humano para desarrollar esas tres características tan importantes y tan valiosas para nosotros, y más que nada para gente joven, para gente que está en pleno desarrollo, que está en pleno auge de necesidad de esas condiciones
estudiar, para trabajar, para hacer su deporte, para hacer lo que sea. Entonces, eso es yoga si lo ponemos en un contexto más enfocado, ¿no? Y en última instancia, además de desarrollar fuerza, poder y energía para todo esto que acabamos de decir, está su último foco, su último objetivo es el desarrollo, a través de la fuerza, el poder y energía, de una mayor conciencia. ¿Conciencia en qué? En todo, física, emocional, mental, ¿no? Hacia afuera del medio ambiente, de lo que me rodea, de las relaciones humanas, de las otras personas, un aumento de esa conciencia, hasta llegar al máximo de la conciencia humana, que el yoga lo describe, tiene un nombre en sánscrito, que es el idioma del yoga, que es el estado de samadhi. Samadhi es como el máximo estado de conciencia que un ser humano puede aspirar. Eso también vamos a hablar en profundidad en algún momento, pero vamos a decir que el yoga desarrolla fuerza, poder y energía en dirección a conseguir un estado expandido de conciencia. De hecho, la definición de yoga que hoy está aceptada en todo el mundo por todas las corrientes, esto fue un evento que se juntaron todas las corrientes de yoga más serias y más importantes, y en el cual estaba presente De Rose, y él fue el que propuso esta definición que fue universalmente aceptada de yoga, que es cualquier metodología estrictamente práctica que conduzca al samadhi. En otras palabras, totalmente en español, cualquier metodología estrictamente práctica que conduzca a un estado expandido de conciencia. Eso es yoga. Muy lejos de lo que todo lo que hablamos hasta recién, ¿no? Todo lo que describimos, o de lo que se cree, o de lo que en general las personas pueden llegar a pensar. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo estoy seguro que hay alguna pregunta en la cabeza dando vuelta y me gustaría que la tienen, antes que siga. El Goat, ¿qué es Goat? Sil, háblame. Es con cabras. Yo ¿En trabajo en serio? Eventbrite, que es una empresa de venta de eventos, y como veo todas las búsquedas y los eventos de yoga con cabras son re No sabía conocidos allá. eso. Con Sí, cabras. Todo bien con las cabritas, son hermosas, pero sí, pero no da. sí, bueno, está bien, es de las cosas más variadas. Yo no me gusta calificarla, pero a mí me suena un poquito ridículo. Estamos hablando de desarrollar para personas, es una filosofía que tiene que ver las cabras, que desarrolla fuerza, poder, energía para expandir la conciencia humana. Bueno, todo bien si lo consiguen hacer con las cabras, a mí no me cierra, qué sé yo, no sé. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo, apuntar? Oh, yo tengo Dale. una duda. O sea, viste que hay tantos tipos de yoga. O sea, todos buscan llegar a lo mismo. No. En teoría sí, porque si vos decís que algo es yoga, es que cumple con la definición. Pero la verdad es que la mayoría, bueno, la mayoría no, muchos tipos que se autodenominan yoga, no tienen ese objetivo. Con lo cual no cumplen con la condición, por lo tanto no lo serían. Es una cuestión, digamos, técnica, hasta gramatical. Pero bueno, hay que tener en claro que no todas las corrientes o todas las propuestas que usan la palabra yoga tienden son lo mismo, tienden a conquistar lo mismo porque, bueno, usaron la palabra porque, como te digo, está tan desvirtuado, lo usan para cualquier cosa que, bueno, cualquiera puede usar la palabra. Yo puedo decir mañana hago como dice la SIL, que es de las cabras, yo digo mañana hago el yoga de las computadoras porque soy informático y lo empecé a promover y a todo el mundo le digo que hago PC yoga ¿no? Y no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, el más conocido, por lo menos acá en Argentina es uno de los más conocidos, hay un tipo de yoga que se llama Hatha o Hatha, ¿no? H-A-T-H-A. Se pronuncia Hatha, pero muchos le dicen Hatha, ¿no? Y es Hatha Yoga. Sin embargo, a nivel como más erudito,
ese tipo, el Hatha, no está considerado yoga. Fíjate vos, y sin embargo acá, el más conocido de todos. ¿Por qué? Porque no cumple técnicamente con las partes necesarias para conducir ese estado expandido de conciencia. Entonces, está todo bien, puede ser divino, maravilloso, pero no cumple técnicamente con lo que tiene que tener para ser denominado yoga. Y esto mismo, esto anecdótico, ¿no? Esto mismo, el mismo de Rose, fue una conferencia creo acá en Buenos Aires, con Indra Devi, que fue una de las más fuertes promotoras del Hatha Yoga, tuvo esta conversación con él y se terminó aceptando, sí, tenés razón. Es anécdota eso, lejos de generar una discordia. Bien, hasta ahí. Entonces, el yoga, ya dijimos qué es. ¿De dónde viene la pregunta? ¿De dónde viene y desde cuándo está esta filosofía? El yoga viene de un país, que hoy es país, en su momento, que vamos a decir enseguida, ni siquiera existía la India. Era una zona que está comprendida en el norte de la India e inclusive el sur de Pakistán. Esa zona, llamada el Valle del Indo, es donde nació el yoga. ¿Cuándo? Hace más de 5.000 años. ¿Por qué decimos más de 5.000 y no decimos 5.000 o 4.933? Porque no se sabe, no se tiene certeza. Hay tanto tiempo, es tan antiguo, imagínate, de los egipcios todavía más antiguo, del nacimiento de la religión cristiana, más del doble del tiempo. Una locura, mucho tiempo. Imagínate, del inicio de la religión cristiana 3.000 años antes. Mucho tiempo. Mucho tiempo. En ese tiempo no había ni países ni nada por el estilo. En esa zona, se sabe que nació en esa zona, pero se presume que es más o menos 5.000 años porque se tiene certeza hasta esa época. Hay estudios de gente muy erudita, de arqueólogos, antropólogos y demás, que la datan en casi 10.000 años, pero no tienen pruebas. No hay pruebas de eso. No hay elementos que lo puedan validar, pero sí de 5.000. Entonces, como sabemos que con 5.000 lo estamos validando, decimos que tienen 5.000 o más. Pero hay algunas personas o teorías que lo llevan hasta esa época, 10.000 años. Mucho tiempo. Sí está citado o ubicado en la zona del Valle del Indo, que consta de parte del sur de Pakistán y el norte de la India. Allí vivía un pueblo en esa época conocido como el pueblo Drávida, que eran unas personas muy bajitas, de piel muy oscura, inclusive un oscuro que no es negro como el africano, sino es un negro con un determinado tinte azulado, que seguramente lo habrán visto en algún momento en algún documental. De hecho, hay un pueblo hoy actualmente, que no me acuerdo el nombre ahora, que está viviendo en el norte de África, que son nómades, que no me voy a acordar el nombre ahora, bueno, que tienen también ese tinte en la piel azulado. Bueno, esta gente, los drávidas, fueron el pueblo en el cual nació esta filosofía hace tanto tiempo. Y estas personas eran con una riqueza muy grande cultural, una cultura muy rica. Tenían muy desarrollado lo que es la ciencia, lo que era principalmente la arquitectura, el arte. Tenían un desarrollo urbanístico muy importante. De hecho, imagínate, vos pensá esto, 5.000 años. La gente todavía en Europa vivía en cavernas o en chozas, ¿no? Hechas de paja, imagínate. Más allá de la época medieval, una locura de tiempo. Y estos tipos vivían en casas de 2 plantas con baño dentro de las casas. Y sistemas de desagüe. Y sistemas de agua, llevaban agua fresca hasta dentro de las casas. Y una locura. Eso hoy todavía se siguen asombrando los arqueólogos cuando encuentran estas evidencias porque no lo pueden creer el desarrollo que tenía esta gente. Y en ese desarrollo arquitectónico, artístico, intelectual que tenían, además, esto es una nota de color, no es que sea importante, pero no se encontraron templos.
por ejemplo, y se encontraron estructuras jerárquicas de, de gobierno. Es muy loco eso, ¿no? Nos encontraron grandes palacios. Bueno, eso nota de color. Bueno, el yoga nace en ese contexto cultural, en ese contexto histórico, que pues estas personas que se dedicaban principalmente a la agricultura, al arte, a las ciencias, a todas estas cuestiones más elevadas, digamos, humanamente. Y estos tipos desarrollan esta filosofía. Se presume, se cree que en ese momento había una persona, o no se sabe, esto ya es mitológico, puede que haya sido verdad, puede que no, no se desconoce, pero mitológicamente se lo atribuimos a una persona en ese contexto cultural que se llamaba Shiva, un tipo que se lo cree, se lo presume bailarín, un danzarín que crea esta filosofía dentro de ese contexto histórico. Esto igual es anecdótico. Eh, y esta gente tenía un comportamiento que era principalmente matriarcal, su forma de moverse culturalmente era matriarcal, no una patriarcal, sino que la mujer tenía una valoración muy importante. ¿Por qué? Inclusive la llegaban a considerar como alguien muy superior, casi como una diosa. ¿Por qué? Era capaz de generar seres humanos, ¿entendés? Algo que los hombres no podían hacer. Y más encima alimentarlos. Una locura. ¿Cómo? Entonces, dentro de su visión eran semidioses, semidiosas, eran odiosas, no sé. Eran muy veneradas, eran muy valoradas por esa capacidad increíble. Eh, Y estas personas también, como eran muy intelectuales, tenían una explicación o buscaban explicaciones de todo lo que les ocurría en sus vidas y lo que ocurría en la naturaleza alrededor de ellos mismos, buscaban explicaciones naturales. Prescindían, cuando se sabe, prescindían de una búsqueda, de una visión sobrenatural de lo que ocurría alrededor de ellos. Por eso se dice que estas personas, en ese contexto, crean esta filosofía, el yoga, dentro de una forma de pensar que era naturalista, es decir, que todo lo buscaba, no sé si lo encontraban, pero le buscaba una explicación desde el ámbito o de la perspectiva natural, de buscar una explicación con elementos de la naturaleza, y que valoraban mucho la vida artística, cultural y principalmente a la mujer como dadora de vida y como forma también de jerarquía, ¿no? La valoraba mucho en ese sentido también. ¿Vamos bien? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Yo tengo una duda. Meta, diga. Nunca he preguntado tanto ni hecho tantos comentarios en ninguna clase. Me encantó que hayas conseguido hacer eso. No, no, lo que te iba a preguntar es que Shiva en ningún momento, porque yo ayer estuve leyendo el yoga avanzado y me encontré con todo eso que estás contando, que está re bueno, y habla justamente de esto, de que la ciudad no tenía estructuras, no tenía jerarquías, no tenía templos, y lo compara con el hecho de que en Egipto, por ejemplo, tenían las grandes pirámides y acá nada. Eh, ¿Shiva en ningún momento fue considerado un dios? O porque en realidad vi que han como encontrado eso, nunca un dios, nada. En ese momento no hay evidencia, no se sabe en realidad, porque imagínate, 5.000 años, hay muy poca información como para afirmar algunas cosas. Pero no se encontró una veneración a una deidad, y menos a Shiva. Sí, por supuesto, Shiva a través de 5.000 años se ha convertido para algunas corrientes, inclusive para algunas corrientes del hinduismo, un dios. ¿Sí? Muchos lo veneran como un dios. Para nosotros no, ahora vamos a explicar por qué. Ahí te cierro esto, pero en ese momento no se sabe, creo que no. Sí, después muchos otros sí. Bueno, entonces yo le voy a mostrar un cuadro acá. A ver cómo comparto, si puedo. Yes. Compartir esto. Le estoy compartiendo un cuadrito, ¿se ve?
Sí. Ojalá que... Ok, gracias, Sil. Bueno, ese cuadrito nos está enseñando que tres cosas básicamente. Que primero, si se fijan en la franja intermedia, yo voy a ver, si dibujo acá esto no lo probé, pero si dibujo se tiene que notar, ¿eh? Rojo, acá. ¿Se ve mi lapicito marrón? Voy a cambiar el color, a ver. Sí. Me voy a poner No el sabía color que se azul. podía hacer eso. Ahí, ¿se ve? Yes. Bueno, mira, decimos que el yoga es una filosofía práctica. Una filosofía práctica. Cualquier tipo de yoga, no el nuestro, cualquiera. Y esa filosofía práctica, a su vez, está o debe estar vinculada o sostenida a una filosofía teórica y también a una filosofía comportamental. No tiene errores de ortografía, está en portugués el cuadro, por si... Entonces, tenemos tres tipos de filosofía, una práctica, una teórica y una comportamental. El yoga necesita, o sea, más que necesitar, se soporta o tiene como referencia a una filosofía teórica y a una comportamental. Y dependiendo cómo se vincula con una o con otra, determina cómo es el linaje de esa filosofía práctica, de ese tipo de yoga. Esto es, dependiendo cómo se combinan estas filosofías, da un tipo. Entonces va a haber un tipo de yoga que tiene unas características determinadas y otros que tienen... Por eso es que hay tantos, y por eso es que hay algunos que sí son místicos, otros que no, otros que tienen una característica determinada, otras que se vivencian y se practican de otro modo, porque están basados en otra filosofía o en otro linaje. ¿Está bien? Entonces, el yoga, ahí me perdí con el mouse, acá. El yoga tiene que tener, o está basado en una filosofía teórica que puede ser una que es de tipo naturalista o puede ser de tipo espiritualista. Y tiene que estar basado también en una filosofía comportamental que puede ser matriarcal, que a su vez va a ser sensorial y represora, o puede estar basado en una filosofía que va a ser patriarcal, antisensorial y represora. Dependiendo cómo se combinen, o si es una filosofía matriarcal, o si es una filosofía patriarcal, o si es una filosofía naturalista, o una filosofía espiritualista a la que le dan sustento, es que sale un yoga determinado. Entonces, por ejemplo, la filosofía naturalista se llama, esto es anecdótico, no hace falta que se lo sepan ni nada, esto es ñoñez pura. La filosofía naturalista en sánscrito se denomina Samkhya. Samkhya. La filosofía espiritualista se llama Vedanta. La filosofía comportamental se llama Tantra, y vamos a hablar un poquito de esto. Y la filosofía comportamental patriarcal se llama Brahmacharya. La filosofía comportamental tantra, tántrica o shakta, por favor, no se la confundan con nada, con ninguna película que hayan visto, ni con ninguna cosa que hayan leído, sobre todo si es sexo, ¿cómo se llama esto? Raro, o hay otra palabra para eso, exótico. Si le hicieron o vieron alguna película cómica sobre eso, por favor no lo vinculen con esto porque nada que ver. Lo importante es que, por ejemplo, nuestro tipo de yoga, que se llama Swastika Yoga, que es la codificación hecha por De Rose del yoga preclásico, o sea, el que es casi prehistórico, es decir, el que va y hace referencia a la fuente misma, a ese pueblo drávida que recién estábamos conversando hace más de 5.000 años, en el cual estaba este hombre que se llamaba, o presumimos que se llamaba Shiva y que creó el yoga, que no lo inventa De Rose, solamente lo codifica, que codificar es apenas
hacer el trabajo de un arqueólogo. Viste que un arqueólogo empieza a escarbar por diferentes lugares, o encuentra una piedrita, encuentra una escultura, encuentra un no sé qué, y los acomoda, los estudia, los analiza y los pone en un orden. Bueno, eso es lo que hizo De Rossi con este yoga preclásico, que estaba casi extinto por su antigüedad y porque fue sucedido por otros tipos, que ahora sí vamos a ver. Por lo cual dejaron este yoga casi abandonado, casi extinto, y él, en su genialidad, lo que hace es rescatarlo y codificarlo nuevamente. Es de naturaleza Samkhya y Tantra. Estos son las dos filosofías más antiguas, por eso se llama yoga también antiguo, porque se data de esos primeros tiempos donde se crea el yoga. O sí, se crea lo crea el propio Shiva. La filosofía Samkhya, esta que yo hablaba recién, que es naturalista, que dice que va a explicar todos los fenómenos que ocurran vía procesos o por explicaciones naturales. Es decir, que si yo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, respiro muy rápido, y me mareo, no es porque alguna divinidad me mandó un mareo, sino porque se me oxigenó mucho la sangre, y porque bla, 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 bla. En cambio, si eso mismo se lo preguntamos a una persona de línea Vedanta, probablemente te diga que es por alguna cuestión sobrenatural, por alguna explicación que no tiene nada que ver con lo que eh, puede decir una persona de pensamiento naturalista. Pero en ese contexto histórico, allá por cuando nace el yoga con el pueblo Dravida, más de 5.000 años, eran naturalistas de línea Samkhya y eran matriarcales, sensoriales y represores de línea tántrica. En ese contexto surge este yoga preclásico que después se pierde, se queda medio como abandonado el tiempo y De Rossi lo rescata. Pero también estos yogas pueden ser, o el yoga puede ser, tener otras tintes. Por ejemplo, si junto un yoga Vedanta con un yoga con una filosofía tantra, con la filosofía Vedanta, o tengo un yoga tantra Vedanta. Y ese yoga va a tener características matriarcales, sensoriales, de represora, o sea que va a valorar un montón de cosas que tienen que ver con la sensorialidad, pero que no va a hacer caso a una explicación natural, sino que va a buscar explicaciones sobrenaturales. O puede ser también que sea un yoga basado en Samkhya y Brahmacharya. ¿Qué es Brahmacharya? Todavía no hablé. Brahmacharya es una filosofía, es muy difícil explicarla porque se lo voy a decir qué es, así cortito. Es nuestra cultura, donde valoramos el patriarcado, donde, ¿cómo? Los hombres no lloran, secate las lágrimas, decimos un niño. ¿Cómo los hombres no lloran? ¿Por qué no van a llorar? No lloran. O no sé, dale, seguí hasta que te duela. Represor, ¿no? No, ay, ¿cómo se van a dar un beso en público? ¿Qué degenerados? O, no sé, qué sé yo. No, ¿cómo le da un abrazo a mi amigo? ¿Qué va a pensar de mí? Todo eso es represor. Y esa, lamentablemente, tal vez, yo pienso eso, es nuestra cultura y lamentablemente es en la cual hemos nacido y nos han educado. Una filosofía patriarcal, antisocial y represora, pero no nosotros acá, en el 90%, 99% del mundo. Es la filosofía que ha dominado, lamentablemente, el mundo. La filosofía que ha llevado a las guerras, que ha llevado a que unas personas quieran siempre estar sobreponerse sobre otras. Es, como te digo, el mundo que conocemos hoy es un mundo que se basa en una filosofía brahmacharya. La filosofía tántrica es lo opuesto, donde se valoriza mucho la sensorialidad, donde se priva o se pone como más énfasis el desarrollo humano, no a través como pasa en la brahmacharya, del sufrimiento y del dolor y de que todo tiene que costar hasta la sangre, sino que se priva o se promueve el desarrollo humano a través de la sensorialidad y del sentir placer por las cosas que haces. Es decir, si yo voy a ir a hacer un entrenamiento como hicimos con la Marce recién, tiene que ser disfrutándolo. Si no lo estás disfrutando y es una tortura, ni lo hagas, porque no sirve. En cambio, un brahmacharya te va a decir, sí, hasta que te sangren los dedos, dale, porque si no, no pain, no gain. ¿Escucharon eso? No pain, no gain. Bueno,
Eso es Brahmacharya 120%. Nosotros tenemos una visión donde creemos que se consiguen muchas más cosas, tanto en lo personal como en lo social, se consiguen muchas mejores cosas, muchos mejores resultados a través del disfrutar, del generar un bienestar propio y alrededor, y valorizando la sensibilidad. Por supuesto que esta filosofía no fue muy próspera, porque va en contra de muchos intereses, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, otra charla cuando hablemos de esta filosofía con más profundidad. Entonces, volviendo al tema, un yoga puede ser, por ejemplo, Vedanta y Tantra, es decir, que sí valora la sensibilidad, valora todo esto de descubrir el mundo a través del placer y de la sensualidad, pero que sigue respondiendo a una cuestión o una explicación de todo a través de la espiritualidad. Y está el último grupo, que es Vedanta Brahmacharya, que conlleva estas dos cosas, ¿no? Que va a ser patriarcal, que va a ser muy fuerte en el sentido de agresivo, así, y a su vez también va a tener explicaciones de todo eso en forma espiritual. Es decir que, por ejemplo, muy común escuchado, cállate que Dios te va a castigar. Vedanta Brahmacharya. No hagas eso porque te vas al infierno. Bueno, son ejemplos de nuestra cultura que vivimos todos y que nos muestra cómo es que esto se fue acomodando culturalmente. ¿Preguntas hasta acá? Estoy seguro que sí. ¿No? ¿Ninguna? Yo tengo una duda. Sí. Más fuerte, Agus. Acércate un poquito. ¿Qué significa, en la definición de yoga, expandir la conciencia? Mira qué bien. Buena pregunta, Agus. Ese tema es un tema que vamos a charlar en profundidad. Como te dije, es un curso básico que vamos a regularmente estar hablando de diferentes temas. Lo vamos a desarrollar con profundidad un poco más adelante. Pero te respondo la pregunta. Expandir la conciencia es cosas tan simples como, por ejemplo, no sé, muy básica. Me trajeron esto, me lo estoy comiendo. ¿De verdad tenía ganas de comérmelo? ¿O lo comí porque estaba acá y me pintó comerlo? ¿No? Por ejemplo. O cosas tan importantes como decir, no sé, ¿me gusta lo que estoy estudiando? ¿Me puse, verdad? O bueno, no, es lo que hay que estudiar y ya está, llegó eso y justo se dio y bueno, lo estoy haciendo. O alguna vez, por ejemplo, cosas más sutiles, ¿cerraste los ojos y te pusiste a ver si podés escuchar tu corazón? Por ejemplo, conciencia corporal. ¿Alguna vez sentiste de manera como, ay, mira cómo puedo mover la mano de este dedo? Yo no sabía que lo podía mover de este modo, así, por decir algo. O gente que dice, ay, mira, te muevo la oreja. ¿No? Conciencia corporal. Conciencia emocional, poder poner más atención y descubrir con más detalle, con más precisión, cómo son mis procesos emocionales, cómo son mis procesos mentales, cómo me desarrollo personalmente en el entorno en el que vivo, cómo me vinculo con las personas. Uy, no me di cuenta que te hice sufrir cuando te dije tal cosa, que te lastimé. Falta de conciencia. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Ok, ahora sí que presto más atención y lo puedo notar. Eso, ¿se entiende, Agus? Eso y cosas muy básicas hasta muy sutiles, muy finas se puede llegar en ese expandir la conciencia. Tinchito, ¿puedo agregar algo? ¿Me escuchan bien? Perfecto. A lo que dijo el Tincho, Gaby, Agus, puede agregar que para el yoga, nuestro estado consciente, vos justo que estudiás psicología y que se habla del inconsciente, el subconsciente y el consciente, para el yoga, nuestro estado consciente, que es este estado en el cual nos relacionamos y todo, es un estado comatoso, ¿entendés? Es como si estuviésemos adormecidos para el yoga, este estado consciente. El ser humano tipo despierta cuando
expande la conciencia y alcanza, bueno, esto es un tema re grande que ya también haremos otro curso básico, pero espero haberte contribuido un poco y no haber generado más confusión. Es confuso porque no estamos acostumbrados a pensar o a hablar sobre estos temas. Entonces, la primera vez que uno empieza a tomar contacto con este tipo de pensamiento o descubrir, decir, a ver, me voy a poner a pensar en esto, bueno, es impactante, uno se le arman mil dudas, pero tranqui, es como la práctica. Al principio uno no sabe respirar, al principio uno no sabe mover la panza, no sé qué, pero todo se va encontrando su forma. Pero como te digo, imposible también que hoy profundicemos en muchas cosas, vamos a ir hablando sobre todo esto a lo largo del año. Y esto, o sea, volviendo al tema del yoga y de los linajes y las raíces, se han ido sucediendo en el tiempo y cada época del tiempo o cada periodos, que inclusive han demandado miles o centenas de años cada uno de estos periodos, ha ido teniendo determinadas características, se ha caracterizado por una determinada forma de practicar el yoga. Entonces, en la parte más antigua, cuando se crea el yoga, era Tantra y Samkhya. Ese yoga de los Drávidas era Tantra y Samkhya, se practicaba de ese modo, ¿no? De una manera sensorial, de una manera explicada naturalmente, todos los efectos y demás. Con el paso del tiempo, esto han pasado después miles de años, unos cuantos mil años después, eso se fue transformando y el Tantra se empezó a dejar de lado y empezó a transformarse en Brahmacharya Samkhya. Se ha conservado el Samkhya, pero se ha dejado de lado el Tantra y convertido a Brahmacharya. ¿Por qué esto? ¿Porque era mejor? No, por lo menos lo que yo pienso, lo que yo creo. No porque era mejor el Brahmacharya, sino porque era muy poco conveniente el Tantra. Y porque seguramente no, porque lo que pasó fue que este pueblo drávida que profesaba esta forma de práctica fue invadida por una horda de invasores justamente que venían del norte de Europa, que eran nómades, que eran guerreros, eran brahmacharyas, los aniquilaron, los expulsaron, los dominaron, absorbieron un poco de ese yoga y lo transformaron a brahmacharya. Pasaron unos cuantos miles de años más, unas cuantas centenas de años, y ese brahmacharya permaneció, pero mutó, el Samkhya también se dejó de lado, se perdió, y se hizo Brahmacharya Vedanta. Es decir, que ahora éramos patriarcales y religiosos, en esta época del yoga. Y ahí surgieron otros tipos de yoga con esas características. Y muy cerca ya del siglo XX, en el principio del siglo XX, se conservó la cuestión espiritual, el Vedanta, pero se volvió a mutar y resurgió el Tantra. Entonces aparecieron yogas de tipo Tantra Vedanta. Y finalmente, y esto sí gracias a la obra de Rose, en el fines del siglo XX, al borde del siglo XXI, volvemos a los orígenes. Reaparece el Samkhya asociado al Tantra, en el Swasti Yoga que hoy nosotros practicamos, y vuelta a los orígenes Tantra Samkhya. Y acá está explicado, ¿no?, con la rueda, ¿no? Empezamos con el Tantra Samkhya, pasamos por el Brahmacharya Samkhya, Brahmacharya Vedanta, Tantra Vedanta, y retornamos al origen en Tantra Samkhya. Para ejemplificar un poquito más, les muestro, este es un cuadro de cronología histórica del yoga, donde vemos que el yoga antiguo, que es el que nosotros estamos practicando, de linaje Samkhya, tiene más de 5.000 años y es de línea también tántrica. En el siglo III a.C., de manos de un hombre llamado Patanjali, un sabio muy conocido, aparece el yoga clásico, que ya se convierte, ya en ese momento ya es Brahmacharya, Samkhya Brahmacharya. En el siglo VIII después de Cristo aparece una otra persona que se llama Shankara, que ya se convierte en Vedanta Brahmacharya, igual que en el siglo XI aparece el Hatha Yoga, siglo XX ya aparece los Vedanta
tantra y así hasta el día de hoy. Es una historia comprimida de 5.000 años, chicos. Bueno, esto es un tema que uno puede estar charlando mucho tiempo más. Y tengo todavía muchas cosas en el tintero que me hubiese gustado contarles, pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. Tiempo de preguntas, de pensamientos, bueno, cada uno puede opinar, dar su punto de vista. A mí me gustaría decir una cosa también. Claro. Chicos, es un tema muy interesante porque, bueno, como dijo Tincho, nosotros que precisamos ese conocimiento para darle un marco teórico a la cuestión, es muy interesante desde lo histórico. Entonces, digamos, ¿nos va a servir? Sí, nos va a servir para ubicarnos, saber que hay muchos tipos de yoga y saber las raíces y cómo esas raíces les dan connotaciones diferentes a los yogas. Por ahí son dos tipos de yoga que son totalmente diferentes y estamos hablando de yoga. Como el ejemplo que yo puse al comenzar la práctica, cuando uno dice deporte, debajo de esa denominación entran un montón de cosas. Entra el básquet, entra el ajedrez y entra hoy por hoy el póker, que es considerado un deporte mental. ¿Y qué tienen que ver esas cosas? Entre ellas, muy poco, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los diferentes tipos de yoga. Entonces, es súper lindo el tema y de a poquito vamos a ir profundizando. Entonces, eso, tengan paciencia. Hay un libro que se llama Orígenes del Yoga Antiguo. Afortunadamente ese libro está en castellano. Entonces, quien tenga interés en tenerlo, ya sea físico o virtual, me escribe. Y ahí le cuento cómo seguimos. Lo importante también es que seguramente se han sentido como mareados, tal vez con palabras raras. ¿Por qué? Porque es otro idioma. No se preocupen, esto es una cuestión que uno al escucharlas y al seguir profundizando, para muchos es la primera charla, el primer curso básico, entonces bueno, puede ser un poco confuso, pero bueno, paciencia, les pido paciencia, es algo que no es fácil, sobre todo cuando uno habla de filosofía no es fácil. Entonces, bueno, y más de una filosofía de la que no se habla, porque es práctica. Exacto. Y también pasa que cuando uno habla, a mí esto siempre me gusta resaltarlo, cuando uno mete por ahí la palabra tantra en el medio, también puede generar confusión, porque está muy también bastardeada la palabra, ¿no? Entonces, uno cuando le dice... ¿Lo mismo, Tincho, o no? Sí, es lo mismo. Pueden ser usados como sinónimos. De hecho, nos gusta usar en público, cuando hablamos de esto, decir filosofía yakta, para no generar confusión. Porque si hablamos de Tantra, muchas personas pueden estar escuchando cualquier cosa. Esto ya de Tantra para mí es una filosofía increíble. Es una filosofía que merece mucho estudio y atención porque verdaderamente es maravillosa. Y ya vamos a hablar en algún curso básico más adelante, largo y tendido, sobre Tantra. Pero se trata de eso, es una forma de comportarse en la vida, en todo. En cómo tomo mate, en cómo trabajo, en cómo cocino, en cómo... Todo. Cómo me vinculo con mis viejos. Tantra. Es una forma sensorial, desrepresora, matriarcal. Que todo busca disfrutar de cada cosa de la vida. Porque para el Tantra, el desarrollo humano viene desde el disfrutar lo que hacemos y no de sufrirlo como propone el Brahmacharya. A propósito de eso, en un ratito más les paso la agenda. El sábado próximo, a las 17:30, ¿se acuerdan que hubo una charla con Edgardo? Muchos de ustedes estuvieron, y nos quedó así como gusto a poco porque fue como, ay no, tendríamos que haber seguido charlando algunas horas más. Entonces el sábado a las 17:30 reanudamos esta charla con Edgardo respecto a la cultura Shakta. Después ahí llamando a la agenda están los links y todos, bueno, y quienes no estuvieron nos consultan a Tincho o a mí como cualquier duda o lo que sea.
Parezco, Tincho, las locutoras de que pasan el spot publicitario. Chicos, preguntas, dudas, disparen, vamos. Yo, No sean Tincho, tímidos. Dale, hola. dale, dale, Feli. hola. Yo quería saber para qué lo crearon, qué es la necesidad que tuvieron para crear el yoga. Perdón, te escucho bajito, acércate un poquito. Que yo quería saber para qué lo crearon, cuál era el objetivo, el problema que tenían para que lo tuvieran que crear. ¿Crear qué? El yoga, esa cultura. Yo no creo que no fue una creación voluntaria. Esto, como te digo, son especulaciones. Yo no creo que haya sido una creación voluntaria, decir, che, a ver, vamos a crear esto. No creo que haya pasado eso, sino lo que yo creo que pasó es que simplemente era su forma de vivir, su forma de vincularse consigo mismo, de verse, de conocerse y de conocer el medio alrededor. Que después esa forma de vida fue como codificándose, fue tomando forma y terminó dándole, bueno, ok, esto que estamos haciendo y que no tiene nombre, llamémosle yoga, sí, ok, es una filosofía. Pero yo no creo que haya sido la propuesta crearlo, sino que cuando estaba, después de seguramente decenas o centenas de años que eso existía, le dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pongámosle un nombre. Claro. Yo creo que fue así. Vivían así, o sea, era su forma de vida. Era su forma de vida, definitivamente. Era su forma de vida como te digo, de entrenar, de vivir con la naturaleza, de respirar, porque el yoga no se limita a un entrenamiento físico. Claro. Es una filosofía y por lo tanto impacta en todos los órdenes de la vida. Y cuando uno practica yoga no lo hace 1 hora por día, lo hace 24 horas por día. Porque yoga lo practicas respirando, lo practicas durmiendo, lo practicas comiendo, lo practicas trabajando, donde sea, porque es un estilo de vida, es una forma que está teñida de un aspecto comportamental y teñida de un aspecto teórico o una forma de buscarle explicaciones a todo lo que está ocurriendo en tu vida, ¿no? La vida de uno. Yo quiero sugerir otra cosa. Acá el spot publicitario. Saben que hay un libro súper lindo que es un cuento que se llama Yo Recuerdo. Y entonces ahí ese libro que es muy cortito y súper ameno de leer, ahí también se cuentan las características de esa sociedad donde nace el yoga. Y ahí, Tinchito, no sé si lo mencionaste al principio, se me escapó, pero tanto el yoga, el tantra y el samkhya surgen en la misma época, en la misma población, ahí como dijo el Tincho. No es que se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer esta filosofía, no, así es como vivían. Y así, bueno, y eso después toma ese nombre, esa forma. Y ese libro, el Yo Recuerdo, es súper lindo porque uno ahí cuando lo lee entiende algunas cosas respecto al yoga, al tantra y al samkhya. Y una cosita más, y no juego más. Con respecto al tantra, como dijo el Tincho, también es una forma de vivir, ¿no? Ahora, imaginen que nosotros intentamos implementar ese modo de vida, pero inmersos en un sistema que es opuesto. Inmersos en un sistema que es represor, que es antisensorial, bueno, eso. O sea que es desafiante también, pero es súper lindo y recontra vale la pena. Dejamos por lo menos la intriga, ¿no? De todo eso que, bueno, vamos estudiando y también un poco es lo que muchos observan inclusive al llegar, que a veces muchas personas me lo dicen, cuando llegan a nuestras escuelas o empiezan a aprender con nosotros, che, pero qué buena onda, qué lindo, que están siempre sonrientes, ¿qué le pasa a esta gente? Siempre está sonriendo, que no tienen problemas, ¿qué onda? O, pará, recién me conocés, me das un abrazo con un beso, ¿qué onda? ¿Por qué? Bueno, ese es nuestro estilo de vida, así optamos y elegimos relacionarnos y vivir y encarar inclusive hasta nuestros propios problemas, ¿no? De esa forma, y eso es el estilo de vida a que hace referencia que sea sensorial, que sea de represor. Y también podemos charlar, podemos hablar, podemos leer libros, tengo toneladas de libros de esto, pero esto se vivencia, se experimenta, es eso. Es una filosofía comportamental.
Así como el yoga, sentate y practicá, el tantra, viví. ¿Otra pregunta? ¿Otro que alguien quiera agregar un comentario? Martín, yo, porque Dale. me quedé pensando con la pregunta que hicieron recién. De todas formas, o sea, no sé si lo escuché en otro curso, no sé, pero o sea, está bien que nació en este pueblo y demás, pero ¿cómo se relaciona Shiva con o sea, con todo este inicio? O eso que era un bailarín y que esas técnicas lo ayudaban, o sea, ¿cómo, viste, así como, no sé, por decirte la religión católica, tiene a un Dios, a Jesús, usan, ¿cómo surge desde ahí? Más allá de que entiendo pero ¿cómo se relaciona eso? Yo te voy a dar la respuesta más exacta que tengo. No tengo idea. Nadie sabe. Ah, no, no se sabe. Ah, yo pensé que Se se sabe, sabía. es mitología. Se Bien, presume, y depende a quién le preguntes, te va a dar una respuesta distinta, porque es mitológico. bien. Para nosotros, la visión o la imagen que nos gusta asumir, no decimos que sea cierta, de Shiva es que era un hombre muy fuerte, porque se lo ven en las esculturas musculoso, robusto, de mirada penetrante, pues así se lo ve dibujado en las esculturas y en las imágenes más antiguas, y que se sabe que era un bailarín, un danzarín, y que él a través de esa danza construye los asanas y demás, Ok. pero es eso. No hay mucho más información. Vos pensás que esto tiene tantos años y que se construyó esa imagen. De hecho, el hinduismo, una parte del hinduismo asume o inclusive afirma que Shiva es un dios. Entonces, es muy amplio, muy diverso y no hay una certeza de nada, de nada. Pero la mayoría de los yogas están asociados a él, o sea, como El- un... En general, yo no sé si hay alguno que no, pero creo que todos los yogas asumen que Shiva fue el creador del yoga. No sé Bien, si hay alguno que diga que no. Solo que algunos que son Vedantas dicen sí, el dios Shiva fue el creador del yoga, y otros naturalistas como nuestro dicen sí, el bailarín, el ser humano bailarín Shiva fue el creador del yoga. claro, para ellos es un ser humano, no es un dios. Ok. Depende a quién le preguntes, Ujú. como Bien, siempre. gracias. De nada. Ahí Maggie sugiere que podríamos hacer el círculo de lectura online del Yo Recuerdo. Podemos, Oh, sí, qué lindo. Maggie. Ahí lo organizamos para la semana que viene. No parecía así, no parecía. Bueno, chicos, si no hay más dudas o no hay más nada que quiera agregar, podemos quedar un poquito más si quieren, pero si no, me resta solo invitarlos para las 21:30 al Círculo de Mentalización con el propio mismísimo de Rose, que lo dirige él, 21, además ¿no de... es? 21. 21 hoy, ok, perdón. 21, siempre pifio. A las 21 tenemos un círculo de mentalización, que además de la práctica, pues una práctica del círculo de mentalización, además siempre él charla un ratito, comenta, charlamos, siempre hay un momento cultural. Y bueno, está lindo, es lindo, así que los invitamos. Y aparte, Tinchito, Dani, Marian Velasco y Marian Ponchón van a ser nombradas por su pasaje de Krakow, por el propio de Ruse. Bueno, para quienes, a ver, ¿siguen con nosotros la Agus y el Pano? ¿Ya se fueron? No, se tomaron el palo. Bueno, está la Liz, Liz de Rose es un hombre que fue quien codificó esta propuesta y todavía vive, y ya lo viste, ¿cierto? Si ya te has conectado. Bueno, quería agregar eso. Bueno, yo despido a la gente que está siendo grabada, o estoy siendo grabado yo para la gente esa, así que chao grabados. Ah,